Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Tras más de 5 meses de receso, el presidente Sebastián Piñera anunció el retorno del Campeonato Nacional de Fútbol, paréntesis, que está de puntero en la Universidad Católica, por los que no se acuerdan. Hay que recordando cómo estaba la tabla, pero más aparte. El cual se producirá el sábado 29 de agosto, el regreso. En el Estadio Nacional y acompañado por los capitanes de los principales clubes de fútbol de la región metropolitana, el mandatario aseguró que la vuelta se realizará por etapas, tras fijarse protocolos muy estrictos que deben cumplirse de manera rigurosa. No es tan difícil. Estamos viendo en Europa, hace ya un par de, un mes y medio, que volvieron, o 2 meses también, que volvieron sin público, ya han cambiado las formas y se ha podido hacer. ¿Por qué nosotros no? La decisión del gobierno se debe al trabajo realizado por la NFP y su comisión médica, liderada por Fernando Yáñez, al diseñar un protocolo que permitió de forma segura el retorno de los equipos a los entrenamientos, eso ya ocurrió hace un tiempo, en un proceso de 4 fases. El presidente de la NFP, Pablo Milat, ratificó que desde el 29 de agosto se pondrán al día en el torneo nacional con partidos pendientes de la fecha número 8, para luego dar paso a la 9ª fecha que trae consigo el clásico entre la U y Colo-Colo en el Estadio Nacional. Ese sábado, Copiapó y Cobreloa marcarán el regreso del fútbol a las 12 horas en el Luis Valenzuela Hermosilla. Y a las 13:30, Colo-Colo recibirá a Wanderito en el Estadio Monumental. Fantástico que vuelva el fútbol. Fantástico que vuelva el comercio, porque hay gente que tiene que trabajar, que ahí está la economía familiar, que son pymes, gente que necesita comprar, el fútbol, el comercio, Molchino, Costanera Center, aquí en Providencia, fantástico, con protocolos, respetándonos. Pero la pregunta que queda es, ¿por qué la vuelta a los colegios no es tema? ¿Es un tabú? ¿Alguien nos prohibió hablar del tema? Con protocolos, con cuidados, con horario, una vez a la semana, un niño por clase, lo que sea. Pero ¿no les llama la atención que el regreso de las clases, los colegios, que muchos estudios internacionales, las revistas más prestigiosas del mundo, trae textos y papers de expertos diciendo que se ha producido en este tiempo daños irreparables en algunas etapas de la vida del aprendizaje con niños y niñas? Y esto respecto de todos los segmentos socioculturales en todas partes, que pueden ser daños irreparables. ¿Para qué decir en los lugares donde los niños y niñas necesiten ir al colegio porque ahí tienen un almuerzo más asegurado para que sus padres puedan salir a trabajar? Pero ¿se ha fijado que no es tema? No es tema. El gobierno parece que siente que no tiene piso para poner el tema con fuerza. El colegio de profesores parece que siente que hasta el próximo año. Algunos grupos de apoderados que he visto en los WhatsApp dando vuelta, no volvemos a clase presencial hasta que se acabe la pandemia. Si la vida se acaba hasta que se acabe la pandemia y nos quedamos debajo de nuestras camas, todos. Y aquí nos morimos de hambre todos. Ya vamos a tener cerca de 2 millones de desempleados. ¿Sabe usted cuál es la positividad? Perdón que me quede en este tema, estuve mirando el estudio. ¿Cuál es la positividad de los últimos 7 días de la región de Aysén? 0%. 0%. ¿Sabe usted cuál es la positividad en la región de Los Ríos? 3%. Bajo 5%. La OMS dice que se puede salir y desconfinar y ir dando pasos de apertura, ¿no? Bueno, ¿por qué en Los Ríos? ¿Por qué? Yo sé que en Aysén hay una comuna que volvió a las clases, igual que en Rapa Nui. Pero ¿por qué no es tema? Eso es lo muy preocupante. Parece que es un tema demasiado conflictivo, demasiado difícil de tratar. Bueno, no tenemos que esconder la cabeza como la avestruz. Enfrentemos los temas. Los niños tienen que volver al colegio. No todos y todos mañana. Pero hagamos un protocolo, preparémonos, porque esto es muy grave. Niños que tienen que estar leyendo, escribiendo, aprendiendo a sumar de chiquititos y están perdiéndose tiempos de oro. Bienvenido al fútbol, bienvenido al comercio y ojalá bienvenido a la discusión al regreso a la educación de algún modo. Vamos a la mesa de conversación. Y bueno, bienvenidos los inmigrantes a nuestro país, sin duda. ¿Qué duda cabe? Chile es un país hecho por inmigrantes, como tanto en el mundo. Esa duda no la tiene nadie, que los inmigrantes pueden ser un gran aporte.
La duda es cómo. Ahora, en blanco y negro muchas veces se lo van a vender como que los de allá quieren solamente inmigrantes y a troche y moche, y los de allá lo van a decir que los de acá quieren ningún inmigrante, porque suele estar en el gris, entre medio, mirar con detalle, y para eso se discutió hoy en el Senado esta ley de migración y extranjería. Se esperaba llegar a término, a lo mejor en la discusión del día en el Senado, un segundo trámite constitucional, pero no fue así. Quedó para la próxima semana. Pero para eso estamos con Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería y Migración. Álvaro, muy buenas noches y gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Bueno, yo planteaba que en el mundo del blanco y negro, que a muchos les gusta, en el mundo del divorcio, del bueno y el malo, y apuntándose con el dedo, quién es no sé qué y quién es no sé cuánto, la razonabilidad suele estar al medio, que todos aportan algunas buenas ideas. Y me gustaría saber cómo ves tú el avance de esta ley de migración que lleva, creo que 7 años la discusión. La ley que tenemos nosotros creo que es de la década de los 80, claramente está desfasada a las necesidades del mundo moderno. ¿Cómo ves tú que se ha dado la discusión para llegar a buen puerto? Efectivamente, este proyecto de ley se planteó por primera vez el año 2013 para superar la ley que era el año 75. 75, de hecho, es de las más antiguas del continente. Y era en otra lógica, o sea, una lógica de Guerra Fría, miraba al extranjero como una amenaza, una institucionalidad muy precaria y también muy enfocada solo en entrada y salida, como solo en regularidad. La migración es mucho más que eso. No ha sido fácil esta tramitación. Llevamos más de 7 años, más de 600 indicaciones, se han reunido, escuchado presentaciones de más de 60 instituciones, pasó por 4 comisiones en la Cámara de Diputados. Ahora justamente pasó por 3 comisiones más en el Senado, y yo diría que hay un acuerdo en el 95% del articulado. Son también 190 artículos, una votación muy compleja. Pero hay en general 2 temas pendientes que tienen que ver justamente porque ambos quieren la regularidad del migrante. Ambos quieren justamente que se respeten los derechos del migrante, que puedan desarrollar de mejor forma su proyecto de vida, pero el mecanismo como entregar esa regularidad es justamente lo que hoy día está en discusión. Y hoy día en el Senado estuvimos 3 horas y media discutiendo solo el concepto de generalidad, o sea, se votaron 0 artículos. Y se discutió mucho sobre este tema, sobre efectivamente cuál debe ser el mecanismo, y en la práctica hay 2 posiciones. Una es la lógica más latinoamericana, que el extranjero llega a frontera, dice que viene a trabajar o sincera sus opciones y busca trabajo sin cédula de identidad. Y el otro modelo es un poco el con un plazo, es lo que algunos le llaman de manera bastante despectiva, a mi juicio, el turismo laboral. Que es un poco como se ha hecho históricamente en Chile. O sea, lo que ha ocurrido en los últimos 3 o 4 años y siempre es que la gran mayoría de los extranjeros llega a Chile como turistas y una vez que está un tiempo acá, se consigue un contrato, pide una visa. Y ese es un poco el modelo que había reinado en Sudamérica. Sí. Y la propuesta del Ejecutivo es hacer algo un poquito más modelo Canadá, modelo Nueva Zelanda, que cuando el extranjero quiera venir a Chile, pida su visa consular, entonces se le revisa el antecedente. En su país de origen. En su país. Antes de venir a Chile. En la práctica en cualquier consulado, pero antes de venir a Chile. Sí, antes de venir. Y la gracia es que uno entra con visa y con cédula de identidad o con el RUT desde el día 1. Es un poco lo que se hace cuando uno se va a trabajar a otro país fuera de Sudamérica. Entonces, esa discusión ha sido bien larga, bien intensa. Hay visiones contrapuestas también dentro de la misma oposición. Y el otro punto que genera las grandes diferencias tiene que ver con un artículo transitorio. Y el artículo transitorio dice que, o se plantea, que por la pandemia, por el distinto contexto, hay personas que efectivamente están irregulares en el país. Y eso es cierto, eso es una evidencia. Entonces, lo que plantea la oposición en las indicaciones específicas que dijo, una vez que se apruebe la ley. Perdón, Álvaro, estas son las polémicas, entre comillas, de 2 indicaciones que se han puesto en los últimos días los senadores Latorre y la senadora Allende, ¿no? Que ha generado más polémica, para que nos enfoquemos bien en ese contexto y nos expliques de qué se tratan. Sí, o sea, esto se vio en la Cámara, en el Senado, en la Comisión de Gobierno, durante 20 sesiones, o sea, fue bien debatido todo el tema y salió un proyecto con un consenso más o menos establecido. Pero después pasó a la Comisión de Derechos Humanos, que justamente preside el senador Latorre de Revolución Democrática, y después pasó a Hacienda, donde se profundizaron algunos de los temas, y los 2 grandes puntos de discusión fueron eso. Uno está como llamada visa laboral, que es un poco el mecanismo que funciona hoy en día, si se debe pedir la visa antes de entrar a Chile o no,
y el segundo tiene que ver con una regularización extraordinaria adicional. Y ahí el texto que está hoy en día y la indicación que ha sido criticada por el gobierno es que dice que todas las personas que de aquí hasta que se promulgue la ley y 90 días más le prometen una visa. Y nuestro problema con ese punto es que se genera lo que se llama el efecto llamada. Como todavía no tenemos certeza de la fecha, ya está corriendo en redes sociales donde dice que la gente que si vienen hoy en día de forma clandestina a Chile les van a prometer una visa. Entonces ese incentivo es peligroso para el migrante y justamente es muy probable que se vulnere sus derechos y que tenga problemas para insertarse en el país, o sea, y esperando una aprobación. Sí, ¿ustedes creen, Álvaro, que como gobierno que esa indicación hace un llamado, es un incentivo para que se vengan luego para estar dentro antes que se cumplan esos 90 días una vez que se promulgue la ley, ¿no es cierto? Porque después va a ser tarde, es ahora o nunca. Ese es el miedo que tienen ustedes. O sea, además el miedo, o sea, este año han entrado 3.800 personas de forma clandestina al país, según la autodenuncia, las fiscalizaciones y otras. Eso te va, eso al 31 de julio, eso te da más o menos unas 18, 19 personas al día. El sábado entraron 43 personas clandestinas solo por Arica. ¿Cómo entran? Entonces, entran en general, caminan por el desierto, usualmente caminan cerca de las líneas del tren, entonces hay que generar los incentivos para ir desincentivando el ingreso clandestino, y el problema es que eso también va cambiando mucho, o sea, los coyotes van buscando distintas opciones, y por ejemplo, el lunes pasado nosotros expulsamos a un colombiano que había sido condenado justamente por traficar migrantes, y especialmente había traficado cerca de 10 menores de edad por zonas que en algún minuto tuvieron mina. O sea, hay un riesgo gigantesco de que gente en pandemia, con fronteras cerradas, toma estas decisiones que son muy complejas para su vida. ¿Cómo se desincentiva? ¿Cómo se desincentiva? Porque todos entendemos que es razonable desincentivar ese monstruo que tú acabas de plantear. Sí. Un tipo que trafica con niños por campos minados o que han sido minados es de una película de terror. ¿Cómo se desincentiva? Me imagino que todos quieren lo mismo, pero por distintas vías. Para el tema de ingreso clandestino en general, por lo menos en nuestra experiencia, porque nos toca solicitud de regularización y otros, son 3 razones las principales por las cuales se genera. Uno tiene que ver por no tener documentos, la desesperación respectiva de tratar de llegar a buscar nuevas oportunidades, pero uno no tiene la documentación respectiva. Entonces ahí justamente es como el trabajo consular, por ejemplo en el caso de los ciudadanos venezolanos que pasaba, se había comprometido el año pasado, prepandemia, preestallido, a establecer un centro de visados en Lima con ayuda de organismos internacionales, o sea, cómo validar la documentación. Y ahí el trabajo, por ejemplo, de coordinación regional es súper importante. O sea, establecer ciertos procedimientos para tener una validación de documentación, o por ejemplo, validar el vínculo de los niños con sus padres a nivel de Prosur, o sea, facilitar que vengan, pero documentados. Ese es tu juicio, o sea, diciendo, nosotros no nos cerramos a nada, pero queremos saber quiénes, cómo y por cuánto vienen. Esa es una forma de juicio de ustedes. Pero se les acusa que detrás de eso, algunos acusan, que detrás de eso es cerrar fronteras, porque a lo mejor desconfían en que se va a facilitar la documentación de esas personas para que vengan eventualmente a probar suerte. Ahí también hay otro punto, que justamente los modelos son distintos, porque el modelo de dar visas consulares también te permite generar cierta gradualidad, porque uno no tiene la capacidad administrativa de analizar todas las visas simultáneamente. Por lo tanto, es mucho más gradual el flujo y es mucho más conocido, y también hay más información, o sea, hacia dónde van, se puede trabajar con los gobiernos locales y otros. Cuando el flujo justamente es lo que planteó el senador Latorre y la senadora Allende, es espontáneo, o sea, efectivamente tú esperas que el extranjero esté en frontera, que esté en el aeropuerto, va a decirte que viene a trabajar, tú tienes mucho menos control sobre el flujo de sí mismo. Y eso fue un poco lo que pasó en los últimos 5 años. En general, prácticamente todos están de acuerdo que la migración es un aspecto muy positivo para el país. De hecho, o sea, todos conocemos, venimos de familia migrante hasta cierto nivel, o tenemos algunos amigos que vengan a esa misma línea. Pero el gran cambio es que efectivamente en Chile teníamos 400.000 migrantes en el año 2014, un 2,3% de la población, y al 31 de diciembre del año pasado era 1,5 millones. Por lo tanto, subió casi 5 puntos porcentuales en 5 años, fue 1 millón de personas. Y muchas veces, como venían como turistas, no estaba la información, y en temas, no sé, de acceso a salud en algunas municipalidades, pensando en Estación Central, en Quilicura, en Iquique, en Antofagasta, en Alto Hospicio,
el tema hacinamiento, el tema también laboral, porque como al venir como turista y no tener cédula de identidad, se genera más irregularidad, se genera más abuso. Entonces, esa lógica es justamente donde se tiene que ir trabajando. Por eso nosotros como ejecutivo creemos que el hacer una solicitud gradual, donde se analice los antecedentes, donde se convalide el título o el oficio respectivo, donde se le entregue información hacia dónde vienen, es mucho más efectivo en proteger los derechos de los migrantes que un modelo como el que plantea la oposición, especialmente los senadores La Torre, el senador Allende, donde la gente venga de forma espontánea a la frontera a pedir trabajar. Y el modelo que nosotros planteamos, principalmente el modelo de Canadá, de Nueva Zelanda, especialmente Canadá. Canadá lleva 60 años haciendo esto y lo ha hecho súper bien en estos temas. O sea, yo creo que tenemos que tomar una lección de cómo lo han hecho. Una cosa que a mí me gusta mucho Canadá y que nos falta a nosotros, y que es una definición un poquito más de mediano plazo, es la relación del territorio con el migrante. O sea, Canadá genera incentivos, bueno, ellos son un sistema federal, pero genera el incentivo de la relación entre la ciudad, la comuna, la región, para atraer migrantes. Y en Chile en general sigue estando muy centralizada la decisión. O sea, por ejemplo, que la zona sur de Chile necesitara particularmente un grupo de personas con tales y cuales características y los invitara de alguna manera, ¿no? No sé si es el término, o incentivara o buscara o ese grupo de inmigrantes para el aporte que pueden ser. Imagínate, claro, que los nuevos gobernadores regionales, que tienen la elección en 3-4 meses más, pudieran generar un incentivo o un efecto llamada a migrantes con algún desarrollo o ofrecerle un proyecto de vida que sea súper atractivo. Y pensar que gran parte de la historia de Chile, muchas áreas se desarrollaron gracias a comunidades migrantes y especialmente en regiones. Álvaro, sí, perdón. No, o sea, digan algún ejemplo. Sí, no sé, por lo italiano. La mirada contraria, no, el aporte de los colonos, de los gente que ha llegado a Chile, los migrantes, es innegable, desde Andrés Bello para adelante, digamos, ¿cierto? Venezolano, por si alguien no se ha enterado. La mirada distinta a esa es decir, bueno, pero no es muy solidaria, porque es elegir a los migrantes. Mira, a mí me interesan 10, voy a ridiculizar, necesitamos 10 personas migrantes de tales características para tal cosa. Y alguien dirá, bueno, es que yo quiero un Chile más solidario, que le está yendo mejor y que se abra a que vengan, por ejemplo, personas de Haití, que sabemos que son el ejemplo de un país bien complejo, con pobreza, con poca institucionalidad, y que vienen muchos. Bueno, porque están arrancando de un drama. ¿Cómo les vamos a cerrar la puerta y decirle, no, pida visa y después? Estoy tratando de teatralizar un poco, ¿no es cierto?, una postura que uno la escucha, la lee y que tiene cierta razonabilidad desde el punto de vista humanitario. Es decir, bueno, abramos un poco de gente que está desesperada. ¿Qué respondes tú a ese planteamiento? Ahí justamente es un poco cómo está definida la ley. La propuesta es crear una institucionalidad y que la gran herramienta de política migratoria, que la gran herramienta de decisión de distintos gobiernos, sea crear visa de residencia. O sea, imagínate cómo mejoraría la calidad de vida de los ciudadanos haitianos que vinieron los últimos años a Chile si hubieran entrado con cédula de identidad. O lo mismo, si efectivamente los trabajadores temporeros que vienen todos los años tuvieran cédula de identidad. Entonces ahí tienen cuenta de RUT, el tema de protección laboral es mucho más potente. Entonces, nuestra propuesta era que el Consejo de Política Migratoria podría establecer y crear nuevos tipos de visa, pero la responsabilidad cayera sobre el gobierno que hiciera esa visa. Si quisiera la visa Matías del Río para jóvenes emprendedores periodistas, se podría generar justamente una visa de ese estilo. Entonces llega con visa con RUT. Lo que plantea al otro lado es que no sea la herramienta, porque el incentivo a pedir una visa consular, si te están permitiendo llegar como turista a Chile y después cambiar tu condición migratoria, es muy bajo, porque ¿para qué vaya a pedirla en tu país si podéis venirte al tiro? Entonces ahí ese cambio, ¿cuál es el rol del gobierno en la definición de la política migratoria? Sí, está bien, déjame ser de abogado diablo, pero regular está bien, ordenar siempre está bien, para saber, para que la gente no sea vulnerable cuando viene, como dices tú. Esas personas haitianas que veíamos bajarse las escalerías de los aviones, seguramente ilusionados con un engaño, les cobraron la pepa del alma por venir acá. Obviamente que hubiese sido mejor que desde el primer día tuvieran un carnet de identidad y fueran alguien, no fueran unas personas que al poco tiempo tenían que andarse escondiendo irregulares y ser víctimas de quien quiera arrendarle la pieza al precio que quiera porque tómala o si no, no tienes donde dormir, porque tú eres un irregular. Obviamente que es bueno evitar eso. Pero seamos realistas. Si Chile dice, oiga, no tengo problema en que vengan todos, pero ordenadamente y pidiendo la visa consular, ¿Chile en algún momento va a decirle no o al 100% le va a decir que sí?
El punto es que la capacidad que tuvieras de analizar es una respuesta continua. Por ejemplo, en el máximo de solicitudes fueron más de 100, el año 2018 hubieron como cerca de 500.000 solicitudes de visa. O sea, el procesamiento de esas visas a veces tomaba 8, 9 meses, 10 meses, porque uno no tenía capacidad de resolver todo eso tan rápido. Y estar en Chile 8, 9, 10 meses sin cédula de identidad es muy difícil. Yo creo que muchas veces se subestima con esta migración de vengan a la frontera o sigamos el modelo latinoamericano de cómo trabajar o cómo buscar pega o cómo insertarse en Chile sin carnet de identidad. Nosotros damos el carnet de identidad en todo, o sea, lo damos cuando vamos a un edificio, cuando echamos vecina, cuando vamos a todos lados, o sea, es increíble. Esa otra discusión sobre lo root-céntricos que somos. Entonces, la lógica apunta a eso. Si probablemente la migración haitiana hubiera sido más gradual y hubiera sido más regular en la lógica de tener cédula de identidad, probablemente lo hubieran pasado mucho mejor, se hubieran insertado más fácil, no hubiéramos tenido los problemas donde que lo seguimos viendo. Álvaro, efectivamente hay algunos que están fuera de sus consulados pidiendo volver. Álvaro, por último, ¿tú ves cómo está alineada las fuerzas en el Congreso? ¿Tuviste en el Senado hoy que toda la oposición está en el planteamiento, por ejemplo, estas dos indicaciones de los senadores Allende y Latorre, o ves que hay matices que puedan permitir que se llegue a un buen puerto de discusión? No, o sea, claramente, primero hay una oposición muy moderada a este tema, que es mucho más empática, o sea, que entiende que hay 3 millones de chilenos y extranjeros que están viviendo en Chile, que post pandemia, post estallido, están sin pega. Entonces, la reactivación, hacer una presión en fronteras por 500.000 o lo que sea, va a ser muy complejo. Entonces, ahí en general hay algunos que entienden la necesidad de un proceso más moderado y validan la importancia de una cédula de identidad y son mucho más empáticos con la lógica de buscar empleo, especialmente los senadores de la Comisión de Gobierno y también los senadores que son de regiones donde tiene un alto impacto migratorio. O sea, uno ve Tarapacá, que tiene 19% de población migrante. Uno ve Arica, sobre el 10%, Antofagasta sobre el 12%, la metropolitana lo mismo, hay 800.000 migrantes viviendo en la región metropolitana. Entonces, ha habido dentro de la oposición un grupo que es mucho más extremo, mucho más idealista, de que no debería haber cierto control o que el Estado no debería haber una gradualidad a la migración, sino que sea más espontánea. Y ahí está justamente Latorre, Navarro, el senador Proboste y otros. Y uno que es mucho más moderada, que entiende que el impacto en calidad de vida y en cohesión en relación internacional y extranjero tiene que haber cierto grado de gradualidad por parte del gobierno. Álvaro Belolio, jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración, muchísimas gracias por esta conversación muy ilustrativa para entender un tema que es tan sensible en nuestro país y sobre todo que son las personas con las cuales es de personas, que no se está hablando de mercancía, no se está hablando de cobre, no se está hablando de personas y personas que van, vienen y que muchas veces se abusa de ellas y no tienen buena reglamentación. Álvaro, muchas gracias, buenas noches. No, muchas gracias, Matías. Solo 2 invitaciones. Uno, en la página web de extranjería, www.extranjería.gov.cl. Acabamos de publicar un libro, La gestión de la migración en el siglo XXI, prologado por el expresidente Frei, presidente Piñera y el jefe de las migraciones de la OECD. Muy ilustrativo, sin costo su descarga, y que el próximo martes se va a seguir votando. Por lo tanto, aquellos que estén interesados en el tema pueden conectarse y ver los temas de la discusión en el Senado. Gracias, Álvaro. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta un 4% por la venta de una propiedad? Tú puedes ser corredor de propiedades estudiando 100% online. Colegio Inmobiliario te invita a su programa especial de capacitación. Tú puedes ser un corredor de propiedades exitoso. Más información en www.colegioinmobiliario.cl o en el fono 2321 00084. Bueno, paso a paso, desconfinamiento, como sea. Todos sabemos a qué estamos expuestos, qué es lo que tenemos que hacer, en qué estamos envueltos, todo el mundo, no solo Chile. Pero, claro, hay distintos apuros, distintos momentos, y cada comuna vive su propia realidad. Para eso vamos a tomar contacto con el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado. Alcalde, buenas noches, muchísimas gracias por recibirnos. Además, es vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Gracias, alcalde. ¿Cómo está? Buenas noches, Matías, ¿qué tal? Bien, bueno, ustedes están en un cinturón geográfico
donde hay varias comunas que están ya en fase 2, o sea, solamente con cuarentena sábado y domingo, pero ustedes no y otras cercanas no. Me imagino que tiene que ver por una realidad epidemiológica distinta, me imagino que tienen ustedes las explicaciones del caso. ¿Cómo están viviendo ustedes esta situación y cuándo esperan poder abrirse a dar un paso más allá? Bueno, yo creo que es bastante complejo porque la gente empieza a necesitar cada vez más aquello que ven en otras comunas. Cuando todos están cerrados, todos asumen que es una realidad común, pero luego cuando empieza este desconfinamiento parcial por zonas... Porque a mí no. Y nosotros no todavía, claro, entonces la gente ve un eje, Las Condes, Providencia, Santiago Centro, Estación Central, y hacia el costado está Recoleta y está Huechuraba, claro. Y uno entiende que o saldremos juntos con Recoleta, o será Recoleta antes que nosotros, por cuanto necesitamos un camino que nos lleve para poder desplazarnos hacia Las Condes o desplazarnos hacia Estación Central. Por lo tanto, también hay un autoconvencimiento de que lo que nos espera falta un poco, pero no tanto. Ya. ¿Y cómo están? A ver, a veces las cifras son complejas porque no solamente se toman decisiones con números fríos, sino que a partir de números se usa el criterio para ver si es posible o no es posible. No son solo criterios objetivos. ¿Ustedes están conformes con el tratamiento que se les ha dado desde la autoridad central con el ritmo de desconfinamiento para Huechuraba puntualmente o cree que se podría ir un poco más rápido? Bueno, yo creo que cada cosa tiene su momento. Nosotros fuimos los últimos casi en caer en cuarentena y hubo memes que festejaban esto, pero también uno asume que al entrar último serán de los últimos también en salir. Nosotros tenemos una cobertura de testeo del 95 y tantos %, en la trazabilidad de los casos nuevos el 70 y tantos %, tenemos 168 fallecidos, tenemos una realidad social que muchas veces hace que la autoridad, por lo menos local, piense distinto a la autoridad nacional. Nosotros tenemos mucho hacinamiento, tenemos mucha gente adulta mayor y por lo tanto a ese afán de avanzar hay que sumarle un grado superior de responsabilidad por cuanto cualquier error puede significar la muerte de algún vecino. Y en ese sentido también hay claridad de muchos ciudadanos de Huechuraba de que mejor quizás retardar un poco el desconfinamiento para asegurar algunas condiciones que son objetivas. Es decir, si hace más calor, si hay menos humedad, si hace menos frío, la capacidad de contagio del virus es menor. Y por lo tanto, quizás yo, como autoridad en una situación hipotética, habría retardado el inicio del desconfinamiento que anunciaron el 20 de julio, más adelante para esperar la llegada del clima que hoy tenemos. Ahora, ustedes entraron más tarde, por lo tanto el impacto económico, me imagino que también el impacto negativo se ha retardado un poco, o sea, eso les da más espacio de paciencia, entre comillas. Me gustaría saber cómo está esa situación con las ayudas, porque se ha discutido bastante, ¿no? Desde las transferencias directas, desde los créditos, desde el 10%, que calmó bastante, da la impresión las urgencias de las familias, en algunos casos, no serán todos, pero en muchos casos. ¿Cómo está en general el caso de las ayudas que ustedes como municipalidades pueden dar? A ver, nosotros específicamente en Huechuraba destinamos muchos recursos en enero o febrero, visualizando lo que venía. Por lo tanto, evitamos y ahorramos plata al comprar cajas de mercadería a un precio que hoy es un tercio más caro. Pero en todo caso, la forma de ayuda que ha dado el Estado ha sido progresiva, ha sido un tanto presionada por los ciudadanos y por las autoridades locales, y se descubrió que Chile tenía recursos para incurrir en estos gastos necesarios.
pero hay que asumir una realidad social que persiste a esa ayuda. El 50% de los chilenos gana menos de 400.000 pesos. Esa es la mediana. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, cuando además tienes un porcentaje de población que está endeudada y de ese porcentaje importante están morosos, quizás mucho de ese recurso que fueron los 500.000 pesos o ayudas directas van directo a compensar créditos o compromisos previos, el arriendo atrasado, y por lo tanto el dinero se va rápidamente. Y en el sector donde yo soy alcalde, que tengo muchas poblaciones, mucho sector vulnerable, la población La Pincoya, ciertamente esos recursos que llegan se van con mucha facilidad y es necesario pensar que el Estado va a tener que incurrir nuevamente o en cajas de mercadería o en otro tipo de apoyo social, porque el dinero en esta época se va así y si no tienes capacidad de ahorro es imposible suponer que lo que se ha ayudado hasta ahora va a permitir que la gente siga viviendo. En muchas partes se sostiene que las cuarentenas que se alargan dejan de ser realmente cuarentenas y no son más que algo nominal porque la gente sale, porque tiene que salir. Y esto ha pasado en países muy cercanos, Perú y Argentina, por ejemplo, es el tema que están con las cuarentenas más largas del mundo. ¿Qué pasa en la realidad de Huechuraba? ¿La gente cómo se ha comportado con la cuarentena que ya lleva un largo tiempo? ¿Se está respetando? Bueno, yo creo que hay un comportamiento que se cruza a nivel nacional y a nivel internacional. Las estadísticas indican que las personas que fallecen son los adultos mayores, claro, pero que la gente que se contagia está en una edad intermedia, dado que esa es la población que tiene que salir a trabajar y tiene que desplazarse mayormente. Por lo tanto, el comportamiento ha ido variando por categoría de edad. Y por lo tanto yo observo que hay un relajo progresivo de la población respecto de las normas que en un momento dado suponían respetar. Y eso es producto de señales equívocas que ha dado el gobierno y que la he manifestado en las instancias correspondientes. Primero, el arriesgar a los adultos mayores a salir porque están perdiendo masa muscular o porque están debilitando su actuar cerebral al estar encerrados, tiene que ir asociado a una responsabilidad respecto de la vida de esos adultos mayores. Y por lo tanto, cuando uno observa que hay esa libertad para poder salir, el comportamiento empieza a relajarse en las comunas que estamos en cuarentena. Del mismo modo, cuando se anuncia que los jóvenes van a poder salir a las calles con algún permiso, con algún tutor, eso hace que los jóvenes entiendan que si están saliendo en Las Condes, en Vitacura, Providencia, también pueden salir en las otras comunas con más relajo y con menos cuidado. Yo señalé el otro día en una reunión que tuve con el subsecretario mi preocupación respecto de lo que es desconfinar a los jóvenes después de tanto tiempo, después del trauma del estallido social, después del trauma de la pandemia, lo que puede significar un relajo juvenil que asociado está a una estadística que no nos enorgullece, que es que somos los segundos países después de Corea del Sur con más tasa de suicidio en gente menor de 19 años. Por lo tanto, ahí no hay un acompañamiento del Estado del apoyo psicológico que deben tener los jóvenes en este desconfinamiento después de 2 procesos traumáticos que les ha tocado vivir a una edad que debieran estar en otra lógica, ¿no? Carlos, con esta historia, con esta narrativa de su propia realidad, ni pensar entonces, bajo su criterio, en la vuelta presencial a los colegios. Bueno, todavía no, se están en cuarentena, no van a volver a los colegios, pero ¿ustedes de los partidarios de que este año ya sea totalmente online la educación completa? A ver, yo creo que uno puede aceptar las opiniones de otros respecto de criterios que son discutibles. Lo que no se discute es la seguridad física de quien uno representa
y el respeto a la vida de esas personas. Yo no puedo recomendar a un ciudadano que en mí confía que envíe a su hijo, que quizás es lo más preciado que tiene, a una situación de inseguridad que puede significar el contagio de ese niño o transformarse en un vector que cause la muerte al abuelo o al padre. Por lo tanto, uno ve que en esa evolución del paso a paso, el retorno a clase voluntario solicitado por el sostenedor está en la etapa 4. Considero que debiera estar en la etapa 5, para asegurar que ya no hay en el 4 la posibilidad de retorno, sino que en el 5 finalmente ya se solucionó. Pero también esa capacidad de solicitar el retorno a clases tiene que darse si se llega a la etapa 4. Las Condes ya lleva 3 semanas en la etapa 2 y muy difícilmente vamos a avanzar muchas comunas a la etapa 4. Yo he postulado que en la región metropolitana se olviden, que no vuelvan a clases, porque va a haber comunas que van a estar en una etapa 4, los niños van a retroceder porque la comuna retrocede, por lo tanto el niño no va a poder continuar yendo, va a haber un desplazamiento al interior de la región que va a generar contagios innecesarios y que posiblemente el ministro tiene razón, si en Isla de Pascua, en Isla 2 o en otras islas de Chile hay colegios unidocentes, hay 1.800 colegios unidocentes y hay 50 escuelas donde tienen solo un alumno. Quizás ahí hagan el esfuerzo, pero en la región metropolitana es una situación que tiene muchas variables cruzadas y yo como autoridad política de la comuna de Huechuraba y en representación de la gente que en mí confía, yo no puedo poner en riesgo la vida de los niños de la patria. Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien y suerte con lo que viene y ojalá pronto puedan volver a un grado de normalidad al menos. Muchas gracias, Matías, y decirle a los vecinos que nos están viendo que aprovechen de inscribirse en el CEFAM nuevo que estamos inaugurando, porque si se salieron de la ISAPRE, tienen la posibilidad de economizar recursos y tener salud en un consultorio nuevo que estamos pronto a inaugurar. Estupendo. ¿Cuándo se inaugura eso? Yo creo a los primeros días de octubre, pero ya estamos haciendo el proceso de inscripción de los vecinos en el CESFAM y hoy día tuvimos más de 150. Entonces, si hay un tema de ahorro, que confíen en la salud pública, que hoy es ejemplar en nuestra comuna, y que se inscriban y luego verán si quieren volver, con la salvedad que aquí no les vamos a subir ningún plan en forma arbitraria como lo han hecho la ISAPRE en forma permanente. Y con la crisis económica ahorrarse unos pesos y en salud, con salud buena, bueno, cuánto mejor. Gracias, alcalde Cuadrado, que esté muy bien. Chao. Chao, Matías, muchas gracias, hasta luego. Usted pues, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos, espérenos. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Nucafé ofrece 13 variedades de café, tanto en grano como en sachet. Preocupados además del medio ambiente, sus cápsulas son 100% reciclables a diferencia de las cápsulas plásticas o metálicas de otros cafés. En pocas palabras, Nucafé, simplemente un excelente café. Nucafé, simplemente un café de origen. Nucafé, viví la vida. Vamos a la pantalla y revisamos nuestra página de noticias, 24horas.cl, nuestro portal de noticias de los más visitados de Chile. Esto se lo iba a recomendar, no sabía, porque esto se va renovando, no sabía que esto es lo que iba a salir. Estaba leyendo recién en el corte, justamente Obama advierte que Trump está dispuesto a derribar la democracia para ganar. En la convención demócrata, en su tercera noche, el expresidente Barack Obama ha hecho un discurso, dicen los expertos que es de lo más emotivo que ha hecho desde hace mucho tiempo, un discurso llamando, a juicio del propio Barack Obama, a la necesidad de que no gane Trump. Da la impresión, porque uno lee la rápida, obviamente también la necesidad para él que gane Biden, pero sobre todo por el riesgo que ve Obama en la desestabilidad democrática y del valor de las instituciones norteamericanas
si es que Donald Trump gana. Lo trató de incapaz. La verdad que es durísimo la parte del discurso que alcancé a leer que ha hecho este hombre, Barack Obama, en contra de Donald Trump hoy. También se supo que, bueno, se sabía, Kamala Harris, acepta una histórica nominación a la vicepresidencia de los Estados Unidos, con lo cual ya queda conformada entonces la dupla demócrata que va a enfrentar el 3 de noviembre la elección con Joe Biden y Kamala Harris por parte de los demócratas. Aquí está la imagen del discurso esto fue hace muy poco rato, esto fue en Filadelfia, que es una ciudad donde sabemos que ahí está parte de la independencia, es una ciudad con un rasgo histórico, una raíz histórica muy potente. Por lo tanto, nada está al azar en estas cosas que son muy bien planificadas, muy bien armadas. Vale la pena que usted lo lea o lo escuche luego, y así es que son las noticias que están ocurriendo en Estados Unidos. Vamos a revisar el tiempo. En este momento, en la región metropolitana, el termómetro marca 4 grados con 2 décimos y el cielo está despejado. Mañana jueves y viernes debiéramos esperar lo siguiente. Igual, despejado para los 2 días con 22 grados de máximas probables para jueves y viernes. Revisamos qué es lo que ocurrirá en otras regiones. Calama, región de Antofagasta, estará despejado y una máxima probable de 19 grados. Y Quellón, en la región de Los Lagos, Isla Grande de Chiloé, en el sector sur de la grande isla de Chiloé, mañana estará nublado y habrá una máxima probable de 9 grados. Y lo que escuchamos de fondo es... ¿Qué tanto se puede decir? El gran Roberto Sánchez. Así se llama. Roberto Sánchez Sandro, pero Roberto Sánchez. El Elvis latino para muchos. Un grande, entre grandes. No sé si usted comparte el gusto, pero a mí me emociona escucharlo. Lo escuchamos de fondo. Hoy habría cumplido 75 años. Tuvo una vida muy mala el último tiempo. Conectado con aire. Le costaba mucho respirar con enfisema, me parece que era una muerte única, larga, complicada. Pero lo que nos queda es su arte. Lo que nos queda es esto, mire. Se puede hacer un poco más de este argentino, cantante, actor, que falleció en 2010, dejando un vacío enorme en muchos de quienes somos sus seguidores. Pueden conmemorar el trasandino gracias a lo podemos conmemorar gracias a una inédita canción que fue liberada a través de redes sociales. El single que publicó durante esta jornada Sony Music celebrará los 3/4 de siglo del nacimiento de este gran Sandro. Con No te vayas todavía, la pandemia del coronavirus evitó que una multitud de fans del denominado Elvis argentino acudiera a la vivienda de su ídolo como lugar de peregrinación cada 19 de agosto. Hoy en su cumpleaños 75 lo recordamos con uno de sus grandes clásicos. Muy buenas noches y gracias por venir.